Si escuchas esta historia hasta el final, entenderás por qué Dios aún llora por la humanidad. Nadie quería escucharlo. Nadie quería mirarlo. Su sola presencia incomodaba a reyes, sacerdotes y hasta profetas. No porque fuera violento, sino porque decía la verdad. Su nombre era Jeremías. Y fue el hombre que Dios escogió para advertirle al mundo lo que ningún otro se atrevía a decir. Pero el precio que pagó por obedecer, fue la soledad, la traición, la cárcel, y el desprecio absoluto de su propio pueblo. Esta no es la versión que te enseñaron en la escuela dominical. Esta es la tragedia profética que la Biblia no gritó, pero que está ahí, entre líneas, llorando por ser escuchada. Jeremías no pidió ser profeta. De hecho, cuando Dios lo llamó, Jeremías tenía miedo. Tenía dudas. Se sentía pequeño. Y sus primeras palabras fueron, Señor Jehová. He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Pero fue entonces cuando Dios le respondió con una frase que cambiaría el destino de su alma: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y desde ese día, Jeremías ya no le perteneció a sí mismo. Le pertenecía al mensaje. Vivía en medio de un pueblo que se había apartado de la verdad. Sacrificaban en templos, pero vivían en mentira. Cantaban alabanzas, pero adoraban a ídolos escondidos. Ayunaban, pero oprimían al débil. Y Jeremías, como voz solitaria en el desierto, tuvo que alzar su palabra contra el engaño de toda una nación. Pero sus advertencias no eran bienvenidas. Lo insultaban. Lo acusaban de blasfemia. Lo llamaban traidor. Lo golpeaban. Lo encerraban. Y aún así, cada mañana, Jeremías se levantaba con el mismo fuego en el pecho, decir lo que Dios decía, aunque nadie lo quisiera oír. Su misión no era ser popular. Su misión era ser fiel. Una de las escenas más desgarradoras de toda su vida fue cuando escribió el rollo con las palabras de juicio contra Jerusalén y lo entregó al rey Joacim. El rey, lleno de soberbia, tomó el rollo y lo quemó pedazo por pedazo mientras lo escuchaba. Y Jeremías no lloró por su propio desprecio. Lloró por lo que eso significaba para el pueblo. Lloró porque sabía que cuando se quema la palabra de Dios, se desata el juicio que ya no puede ser detenido. Y sí, Jeremías lloraba. No por debilidad, sino por compasión. Por visión. Porque él veía lo que otros no querían ver. En su famoso libro de Lamentaciones, Jeremías escribió con la sangre de su alma los gemidos de una nación que estaba cayendo a pedazos. Su llanto no era solo humano. Era un eco del corazón divino. Pero lo más impactante de esta historia, es que, aunque Jeremías parecía estar solo, Dios nunca lo abandonó. Lo sostuvo. Le dio palabras cuando no tenía fuerzas. Le prometió que lo defendería como muro de bronce frente a todos sus enemigos. Y cumplió su promesa, incluso cuando Jerusalén cayó y el templo fue destruido, Jeremías fue protegido. No fue exiliado a Babilonia. No fue asesinado. Fue preservado como testigo vivo del cumplimiento de sus profecías. Sin embargo, el mundo moderno ha olvidado a Jeremías. Y muchos lo reducen a un personaje triste, pasivo o derrotado. Pero Jeremías no fue un mártir sin fuerza. Fue un guerrero espiritual. Un centinela del dolor de Dios. Un profeta que amó tanto a su pueblo, que prefirió ser odiado por él, antes que ver cómo se autodestruía en silencio. Y es justo en ese contraste la soledad del profeta frente a la multitud indiferente donde yace lo más profundo de su historia. Jeremías fue la voz que Dios usó para llorar en voz alta. Para advertir entre lágrimas. Para decirle al mundo que no todo se trata de juicio, sino de amor no correspondido. Y así, empieza esta historia. Una historia de fuego y lágrimas. De fidelidad sin aplausos. De verdad sin premio. De un hombre, que lloró lo que todos callaban.
Antes de continuar, si has llegado hasta aquí, es por algo. Este no es un simple video, es un llamado. Un susurro desde lo más profundo de las Escrituras. Así que si sientes que algo dentro de ti se remueve al escuchar esta historia, te invito a darle like, a suscribirte y activar la campana, porque cada semana compartimos historias que la Biblia dejó escritas, pero que muchos han olvidado. Hablamos de los secretos no contados, de las verdades silenciadas y de los personajes que cambiaron el destino espiritual de la humanidad. Si amas la historia bíblica, si buscas comprender a Dios desde ángulos más profundos, este canal es tu casa. Quédate hasta el final, porque lo que viene, nunca lo habías escuchado así. Ahora, volvamos a Jeremías, porque su historia no solo es la de un profeta, sino la de un corazón desgarrado por la contradicción de amar a quien lo desprecia. Y esa contradicción no fue solo entre él y su pueblo, sino entre el hombre y su llamado. Porque hubo un momento en el que Jeremías se quebró. Sí, incluso él. El profeta de fuego llegó a un punto donde ya no pudo más. Fue entonces cuando escribió una de las confesiones más humanas, más reales, más crudas de toda la Biblia: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y luego añadió algo que muchos han pasado por alto: dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo, y no pude. Esa es la imagen que la Biblia no resalta, pero que marca toda su vida. Jeremías intentó dejar de ser profeta. Intentó guardar silencio. Pero el mensaje ardía dentro de él con tanta fuerza, que su cuerpo temblaba. No era una obligación. Era un fuego que lo poseía. Una verdad que gritaba desde su alma hacia el mundo. Y es ahí donde entendemos por qué Jeremías representa más que un personaje. Representa el dolor de todos los que ven lo que otros no quieren ver. El precio de llevar luz cuando el mundo ama la oscuridad. El costo de decirle la verdad a quienes solo quieren escuchar halagos. Pero Jeremías no estaba solo. Había un eco invisible en su dolor. Porque cada lágrima que derramaba, era una lágrima que el mismo Dios también compartía. De hecho, hay teólogos que han dicho que Jeremías es el profeta más cercano al corazón emocional de Dios. El más parecido en compasión, en sensibilidad, en dolor profundo. No es casualidad que Jesús, siglos después, fuera confundido con Jeremías cuando los fariseos preguntaban por su identidad. Porque ambos lloraban sobre Jerusalén. Ambos profetizaban la caída del templo. Ambos cargaban el peso del rechazo de su pueblo. Y aquí viene uno de los secretos más poderosos y ocultos: Jeremías fue la sombra profética del Mesías que habría de venir. Un espejo quebrado de lo que sería el ministerio de Jesús. Y por eso su historia es tan incómoda. Porque no se puede leer sin mirar el sufrimiento. Sin enfrentarse al rechazo. Sin sentir el dolor de Dios por un pueblo que se aleja. Pero lo más impactante aún no ha llegado. Porque Jeremías no solo profetizó la destrucción del templo y el exilio a Babilonia. También anunció la llegada de un nuevo pacto. Sí, cuando todo era ruina, Jeremías habló de redención. En medio de las cenizas, declaró que vendría un día en que la ley ya no estaría escrita en piedra, sino en los corazones. Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa profecía es una de las más grandes promesas del Antiguo Testamento. Porque no solo anunciaba restauración para Israel, sino el nacimiento de una nueva forma de relación entre Dios y los hombres, directa, íntima, eterna. Jeremías, el profeta de las lágrimas, terminó siendo el profeta de la esperanza futura. Y eso nos lleva al momento más oscuro, cuando fue arrojado a un pozo de lodo por orden de los poderosos. Abandonado, sin comida, sin consuelo, sin justicia. Desde el fondo de ese pozo, Jeremías no clamó por venganza. Solo guardó silencio, porque ya no quedaban palabras.
Pero incluso allí, Dios envió a un hombre justo, un etíope llamado Ebed-Melech, para rescatarlo. Y ese rescate fue simbólico. Porque nos recuerda que el que obedece a Dios, aunque pase por la oscuridad más profunda, nunca será olvidado. El pozo no era solo una prisión. Era símbolo del silencio que muchos querían imponerle a la verdad. Jeremías no cayó por accidente, fue empujado por aquellos que no podían soportar escuchar lo que él tenía que decir. ¿Por qué? Porque Jeremías no profetizaba esperanza fácil, ni prosperidad superficial. Él anunciaba lo que nadie quería oír, que el templo, ese símbolo intocable, sería destruido. Que la nación que se creía invencible, caería. Que el juicio no venía de los enemigos, sino de dentro, del abandono espiritual de su propio pueblo. Y es aquí donde entra uno de los secretos que casi nadie habla. Jeremías tenía visiones que revelaban no solo el presente, sino el futuro de toda la humanidad. Él vio más allá del exilio a Babilonia. Él vio la decadencia de los reinos, el juicio de las naciones, la ruina de los ídolos, y también el surgimiento de un reino eterno. En el capítulo 25, Jeremías dice, Jehová me dijo, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y haz que beban de ella todas las naciones. Y lo hizo. En una visión, Jeremías fue testigo del juicio divino recorriendo la tierra, nación por nación. Bebieron Egipto, Babilonia, Edom, los filisteos, Moab, Siria, una por una. Y luego dijo algo que pocos comprenden, Jehová rugirá desde lo alto, y estruendo llegará hasta el fin de la tierra. Jeremías no era solo profeta de Israel. Era vocero de un mensaje global. Sus palabras aún retumban en el destino del mundo. Y lo más impresionante es esto, muchas de las visiones que Jeremías escribió, se alinean con las revelaciones del apóstol Juan en el Apocalipsis. Ambos hablan de copas, de destrucción, de juicio, de una nueva alianza. Pero lo que Juan vio en visiones del futuro, Jeremías ya lo había anticipado siglos antes, desde una celda, desde el exilio, desde su llanto. Y sin embargo, Jeremías no era un hombre de odio. Era un hombre de ternura. Por eso su llanto dolía tanto. Lloraba por un pueblo que lo azotaba. Lloraba por un templo que todos adoraban, pero habían vaciado de verdad. Lloraba por un Dios que seguía extendiendo su mano, y nadie la quería tomar. Pero su llanto no fue inútil. Porque fue ese mismo Jeremías quien escribió uno de los textos más consoladores y poderosos de toda la Escritura. Uno que muchas personas repiten hoy sin saber su origen. Escucha estas palabras y grábalas en tu alma. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esas palabras no fueron escritas en tiempos de paz. Fueron escritas en medio del exilio, cuando todo estaba perdido. Jeremías le estaba hablando a los desterrados, a los rotos, a los olvidados, y les decía, no se ha acabado. Dios no ha terminado contigo. Aunque todo se haya derrumbado, Él sigue pensando en ti. Y sus pensamientos no son de castigo, son de paz. Jeremías era el profeta que lloraba, pero también era el profeta que abrazaba con su mensaje. Un hombre que conocía la justicia de Dios, pero también su ternura. Su historia no solo es un espejo del juicio, también es un recordatorio de que incluso en el dolor, hay promesa. Y aquí viene uno de los detalles más desconocidos, casi nunca contado, cuando Jerusalén cayó, Jeremías no huyó. No buscó salvación para sí mismo. Se quedó con los más pobres, los que no fueron llevados al exilio. Y desde allí, entre ruinas, siguió siendo profeta. Muchos se habían ido. Otros se habían rendido. Pero él permaneció. Porque para Jeremías, la misión no era popularidad, ni poder, ni prestigio. Era fidelidad. Incluso en los escombros. En un acto final, lo forzaron a irse a Egipto. Fue llevado contra su voluntad.
Y aún allí, profetizó. No se detuvo. Porque un profeta no necesita púlpito. Solo necesita obediencia. Y así, con lágrimas y fuego, Jeremías nos dejó una verdad eterna, que el dolor por el pecado no es debilidad. Es señal de sensibilidad espiritual. Que el llanto de un hombre justo tiene más poder que 1000 gritos de reyes. Ahora, en la siguiente parte, te contaré lo más misterioso de todo, el paralelo entre Jeremías y Jesús, y cómo su historia escondía una profecía que solo se revelaría siglos después. Prepárate para ver cómo el Antiguo Testamento no era solo historia, era un mapa profético hacia la redención. El eco del llanto de Jeremías no murió en Jerusalén. Su voz, rota y firme a la vez, trascendió el tiempo porque sus lágrimas no eran solo humanas, eran anticipación divina. Y es aquí donde comenzamos a ver lo que muchos no se atreven a mencionar, la figura de Jeremías como sombra profética de Jesucristo. Sí, el profeta del llanto anticipaba, sin saberlo, al Mesías del sacrificio. Y ese paralelismo, tan fuerte como ignorado, es uno de los secretos mejor guardados del Antiguo Testamento. Ambos lloraron sobre Jerusalén. Ambos fueron rechazados por su propio pueblo. Ambos anunciaron la destrucción del templo. Ambos amaron a quienes los odiaban. Jeremías no fue solo un profeta, fue un espejo temprano de Jesús. Observa este detalle, cuando Jesús entra a Jerusalén, no lo hace con júbilo, sino con lágrimas. Dice el Evangelio de Lucas, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que hizo Jeremías siglos antes. ¿Coincidencia? Difícilmente. Pero hay más. Jeremías profetizó una nueva alianza. Un pacto diferente. En medio del juicio, dijo, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel». Esas palabras son las mismas que Jesús repite en la última cena, «Este es el nuevo pacto en mi sangre». Jesús estaba cumpliendo lo que Jeremías había anunciado en prisión, entre lágrimas, cuando todos lo habían abandonado. Jeremías no solo anunciaba ruinas, anunciaba redención. Y hay un hecho poco conocido que conecta más profundamente a ambos. Según algunas tradiciones rabínicas, los antiguos creían que Jeremías regresaría al final de los tiempos con Elías y Moisés. Algunos pensaban incluso que Jesús era Jeremías resucitado. Así de grande era la sombra espiritual de este profeta. Lo menciona Mateo capítulo 16 versículo 14, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y responden, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías. ¿Lo ves? No fue un profeta menor. Fue uno que, incluso siglos después, aún ardía en la memoria colectiva. Pero lo más trascendental no es lo que Jeremías vivió. Es lo que aguantó sin rendirse. Fue golpeado, ridiculizado, traicionado, humillado, pero jamás se detuvo. Y allí está la enseñanza que nadie quiere enfrentar. El verdadero profeta no busca aprobación. Busca obediencia. Y a veces, eso lo condena al rechazo humano, pero lo conecta al corazón divino. Jeremías no escribió para la fama. Escribió para la eternidad. Uno de los episodios más desconocidos es su carta a los exiliados. Mientras todos estaban desesperados, Jeremías les escribe desde Jerusalén y les dice que planten huertos, que se casen, que prosperen, que oren por Babilonia, por Babilonia. Les está diciendo que incluso en el exilio, se puede vivir con propósito. Ese mensaje es una bomba espiritual. El lugar de castigo puede volverse tu lugar de revelación si decides confiar. ¿Y sabes qué más? Jeremías también anticipó la venida del Mesías como un renuevo justo. En sus palabras, he aquí que vienen días en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será prosperado, y hará juicio y justicia en la tierra. Este pasaje, leído superficialmente, parece solo una promesa de restauración.
Pero para los que entienden las Escrituras en profundidad, es una profecía directa del Mesías que reinaría con justicia no solo en Israel, sino en todo el mundo. Jeremías, sin haber conocido a Jesús, lo describió con precisión espiritual. A estas alturas, es claro que el mensaje de Jeremías no era solo para su época. Es para esta generación. Porque, como entonces, vivimos en tiempos donde la verdad molesta. Donde los templos están llenos, pero los corazones vacíos. Donde se celebran apariencias, pero se rechaza la voz que llama al arrepentimiento. Jeremías se levantaría hoy, y lloraría de nuevo. Pero tal vez también escribiría una carta. Y diría, ora por tu ciudad. Planta. Construye. No todo está perdido. El juicio no es el fin, es la oportunidad para el nuevo comienzo. Y con eso, nos acercamos a la revelación más intensa de esta historia. En la próxima parte, revelaremos lo que ocurrió en los últimos días de Jeremías, su posible muerte olvidada, las teorías que la Biblia deja en silencio, y lo que significa todo esto para tu vida hoy. Porque su historia no terminó en Egipto. Solo cambió de escenario. ¿Estás listo para lo que viene? Porque ahora, viene la parte más oscura. Y la más luminosa. Después de décadas de advertencias, rechazos y exilios, llega el punto más misterioso y olvidado de la vida de Jeremías, su final. La Biblia lo deja casi en silencio. No hay un relato claro de su muerte. No hay un final digno de héroe. Solo una sombra que lo envuelve, Egipto. Sí, Egipto. El mismo lugar del que el pueblo fue rescatado siglos antes, ahora se convierte en el refugio del profeta que más amó a Israel. Es irónico, ¿verdad? Aquel que clamó por Jerusalén termina en la tierra de los faraones, lejos del templo, lejos de Judá, y aparentemente lejos del propósito que había marcado su vida. Pero aquí es donde empieza el verdadero misterio que casi nadie se atreve a explorar. ¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre su muerte? ¿Qué significa que un profeta tan grande termine su historia sin un cierre oficial? Algunos estudiosos creen que Jeremías fue asesinado en Egipto por sus propios compatriotas, cansados de sus advertencias. Otros creen que simplemente murió en el anonimato, solo, lejos de su tierra, pero nunca de su fe. Y hay una teoría más radical, una que muy pocos conocen, que Jeremías no murió como los demás profetas. Que su cuerpo se perdió, pero su voz no. Que fue llevado por Dios para cumplir un destino superior, como Elías o Enoc. ¿Es esto posible? Tal vez no tengamos certeza, pero lo que sí tenemos son pistas, y las pistas revelan un patrón que no podemos ignorar. La tradición judía y algunos escritos apócrifos señalan que Jeremías escondió el arca de la alianza antes de la destrucción del templo. Sí, esa misma arca sagrada que contenía las tablas de la ley dadas a Moisés. Según estas fuentes, Jeremías fue instruido por Dios para ocultarla en una cueva, en un lugar que nadie podría encontrar hasta que llegara el tiempo del Mesías. ¿Te imaginas el peso de esa misión? No solo profetizaba, también protegía los tesoros más sagrados de Israel. Jeremías fue no solo el profeta del llanto, sino también el guardián del pacto. Y eso cambia por completo la visión de su final. No murió derrotado. Desapareció con propósito. Tal vez nunca lo mataron. Tal vez su tarea era tan sagrada que su final debía permanecer en secreto, como un símbolo de que la voz profética nunca muere. Porque, aunque su cuerpo se apagó, su eco sigue rompiendo generaciones. Y si seguimos las pistas, hay una aún más escalofriante. Algunos padres de la Iglesia, como Orígenes, creían que Jeremías, al igual que Moisés, fue enterrado por Dios mismo. Que su tumba jamás sería encontrada para que su mensaje no se convirtiera en idolatría, sino en un llamado eterno. No adorar la figura, sino encarnar el mensaje. Pero incluso si lo asesinaron en Egipto, incluso si murió solo y sin gloria, eso no borra lo que Jeremías encarnó.
Su final trágico no contradice su grandeza, la sella. Porque el verdadero profeta no necesita aplausos. Su misión es ser fiel, aunque lo maten por ello. Su éxito no se mide en resultados, sino en obediencia. Y entonces llegamos al presente. ¿Por qué esta historia sigue ardiendo hoy? Porque seguimos viviendo como el pueblo de Judá, buscando profetas que nos digan lo que queremos oír, ignorando a los que nos llaman al cambio. Seguimos construyendo templos externos mientras descuidamos el templo interior. Y seguimos huyendo a Egipto cuando las cosas se ponen difíciles, buscando refugio en lo que ya fue superado, en lo que Dios ya dejó atrás. Jeremías no es una historia antigua. Es un espejo. Es la advertencia que muchos hoy aún no quieren oír, que el juicio empieza por casa. Que el mayor peligro no está afuera, sino en el corazón que se endurece. Y que las lágrimas de un profeta son más poderosas que las espadas de un ejército. En el siguiente hilo de la historia, revelaremos el impacto profético de Jeremías en el Nuevo Testamento, la conexión oculta con las palabras de Jesús. Y cómo su espíritu sigue vivo en cada generación que se atreve a decir la verdad, aunque le cueste todo. Porque lo que comenzó como un joven tembloroso, terminó como un eco inmortal. Prepárate. Lo que viene es la herencia profética que te toca a ti. El fuego de Jeremías no se apagó en Egipto. Aunque su figura desaparece de los registros, su legado resucita en los evangelios. Jesús, el Mesías esperado, no solo conocía su historia, la llevaba viva en su voz, en su compasión, en sus lágrimas. Cuando Jesús llora por Jerusalén diciendo, «¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste?» Esa frase resuena con la esencia de Jeremías. Son las mismas lágrimas. El mismo dolor por una ciudad que rechaza el llamado divino. El eco de Jeremías atraviesa los siglos y se encarna en Cristo. No es casualidad que algunos, al ver a Jesús predicar, dijeran, «Este hombre es Jeremías o uno de los profetas». La comparación era directa. No porque compartieran nombre, sino porque compartían alma. Ambos hablaban con autoridad, pero también con ternura. Ambos denunciaban el pecado, pero ofrecían redención. Y ambos, lo más impactante, sabían que su mensaje sería rechazado, y aún así, lo dieron. Jeremías profetizó la destrucción del templo. Jesús también. Jeremías fue perseguido por su propio pueblo. Jesús también. Jeremías fue traicionado, golpeado, acusado falsamente. Jesús también. Pero hay algo más profundo aún. Jeremías no solo fue un profeta de su tiempo, fue una prefigura del Cristo sufriente. No el Mesías triunfante que esperaban, sino el que se arrastra con una cruz, llorando por la dureza del mundo. Y aquí viene la parte que la mayoría nunca ve. Jeremías dejó semillas proféticas escondidas, no solo en palabras, sino en actos. Cada metáfora que usó, la vasija rota, el fuego en los huesos, el yugo sobre su cuello, eran señales del reino que vendría. Cuando Jesús habló del vino nuevo en odres nuevos, estaba honrando la visión de Jeremías. Cuando habló del nuevo pacto escrito en corazones, no en piedra, estaba citando textualmente a Jeremías capítulo 31 versículo 31. Sí. Jeremías fue el primer profeta que habló de un nuevo pacto. No Moisés. No Isaías. Jeremías. Fue él quien vio, entre lágrimas, que no bastaba con leyes externas, que Dios quería escribir su voluntad en el interior de cada alma. Y Jesús cumplió esa visión. Fue ese pacto nuevo el que derramó con su sangre en la cruz. Lo que Jeremías vislumbró, Cristo lo vivió. Pero hay algo aún más impresionante. En el momento más oscuro del Gólgota, cuando el mundo entero parecía haberse burlado del Hijo de Dios, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito, esa desesperación, era el mismo clamor que Jeremías había lanzado siglos antes. Oh Señor, me has engañado,
¿Por qué mi dolor es perpetuo? Ambos experimentaron el abismo. Ambos vivieron la noche oscura del alma. Y sin embargo, ambos siguieron. Jeremías no dejó de profetizar. Jesús no bajó de la cruz. ¿Y por qué esto importa hoy? Porque vivimos en tiempos donde muchos prefieren el aplauso antes que la verdad. Donde los profetas modernos han cambiado el mensaje por el marketing. Donde el sufrimiento se ve como debilidad, no como valentía. Jeremías nos recuerda que la fidelidad no se mide en seguidores, sino en obediencia. Que llorar no es signo de derrota, sino de sensibilidad divina. Que advertir con amor, aunque nadie escuche, es una de las formas más puras de fe. ¿Y tú, cuántas veces has callado tu verdad por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has sentido el fuego en los huesos, pero lo has reprimido para no incomodar? Jeremías no lo hizo. Jesús tampoco. Y si tú has llegado hasta aquí, viendo esta historia hasta este punto, no es por casualidad. Es porque dentro de ti también hay una voz profética esperando despertar. No te despegues de esta maravillosa historia ahora que ya estamos llegando al gran final, vamos a revelar el legado eterno de Jeremías, cómo su voz sigue guiando a los que tienen el valor de advertir, de amar, de sufrir. Y aún así mantenerse firmes. Terminaremos con una reflexión que marcará tu vida para siempre. Porque el mundo no necesita más profetas populares. Necesita más corazones dispuestos a llorar, por amor. El silencio del desierto egipcio no pudo apagar el eco de su voz. Aunque Jeremías desapareció sin un final glorioso, sin una tumba de mármol, sin una estatua en la plaza central de Jerusalén, su legado quedó sellado en la eternidad. No fue el profeta de los milagros, fue el profeta de la verdad. Y eso, en tiempos de idolatría, lo convirtió en peligroso. Jeremías no nació para ser aplaudido, nació para ser obedecido. Y es ahí donde su poder se volvió eterno, no en lo que obtuvo, sino en lo que sostuvo. El mundo recuerda a los héroes por sus conquistas, pero en el reino de Dios, se recuerdan por su resistencia. Jeremías resistió el abandono, la prisión, el escarnio y la soledad, porque supo que Dios no lo llamaba al éxito, sino a la fidelidad. Y esa es la lección más trascendental para todos los que escuchan esta historia hoy. Tu misión no siempre será entendida, pero si es de Dios, será respaldada. Él fue testigo de la caída de Jerusalén. Vio con sus propios ojos cómo el templo sagrado fue consumido por el fuego. Escuchó el llanto de madres y niños mientras eran llevados al exilio. Vivió el cumplimiento de todo lo que profetizó, no como espectador triunfante, sino como un padre herido viendo a su hijo destruirse. Jeremías escribió Lamentaciones, no como un texto teológico, sino como un grito ahogado. Cada verso es una lágrima convertida en palabra. Y aún así, entre el dolor, dejó uno de los versos más esperanzadores de toda la Biblia. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Puedes verlo? A pesar del desastre, Jeremías aún creía. Aún confiaba. Su fe no era un grito cuando todo iba bien, era una llama encendida cuando todo se apagaba. Él no esperó resultados para creer, creyó para resistir. Y esa es la semilla que plantó para los siglos futuros. Su voz cruzó el tiempo. En cada generación que se ha sentido sola por decir la verdad, Jeremías ha estado presente. En cada alma que se ha quebrado por amar a un pueblo que no escucha, Jeremías ha estado ahí. En cada persona que ha tenido el valor de llorar por el mundo y no endurecerse. Jeremías ha susurrado, no estás solo. Y ahora, que has llegado al final de esta historia, quiero hablarte directamente. Si alguna vez sentiste que tu sensibilidad era debilidad, estabas equivocado. Jeremías nos enseñó que las lágrimas también predican. Que el dolor también forma parte de la misión. Que advertir, aunque nadie escuche, es uno de los actos más heroicos del alma humana.
Así como Jesús lloró por Jerusalén, así como Jeremías gritó en la oscuridad, así tú puedes decidir ser voz, no eco. Y aquí termina nuestro viaje, pero comienza tu reflexión. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, dale like al video, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque aquí no venimos solo a contar historias. Venimos a recuperar el alma de cada relato bíblico. Cada semana exploramos los misterios, los secretos y las verdades que han sido silenciadas o malinterpretadas. Y tú, que llegaste hasta el final, formas parte de esta comunidad de buscadores, de valientes, de herederos de los profetas. Déjanos tu comentario abajo, ¿qué parte de la historia de Jeremías tocó tu corazón? ¿Te has sentido alguna vez como él? ¿Has tenido que callar verdades por miedo? Cuéntanos tu testimonio o comparte esta historia con alguien que necesite saber que llorar por amor a la verdad no es debilidad, es llamado. Y para cerrar este video, una frase de poder que Jeremías vivió sin decirla, pero Jesús la gritó desde el alma. La verdad los hará libres, aunque primero los haga llorar. No dejes que el mundo te calle. Habla, aunque tiemble tu voz. Porque a veces, las lágrimas, son la profecía más poderosa del cielo.